Muy buenas tardes, días, noches, camaradas. Venimos a presentar un caso muy particular dentro de la psicología, a saber, el caso que se dio entre el Dr. Money y David Reimer. Así que continuemos con la descripción del caso. En 1967, a un infante de 2 años, llamado Bruce Reimer en ese entonces, le iban a realizar una fimosis. Dicha fue mal realizada, por lo que un psicólogo, el Dr. John Money, al enterarse de lo ocurrido y confiando en que la orientación sexual y la identidad de género están construidas meramente por lo social, decidió emprender un experimento en Bruce. Le sugirió a los padres que sería buena idea, basándose en las preconcepciones del psicólogo, que le hicieran un cambio de sexo a Bruce y crearle como una niña. Además, sería un buen experimento para confirmar las, entre comillas, hipótesis del Dr. Money, ya que Bruce tenía un hermano gemelo, Brian, quien serviría como un sujeto de control. Los padres, dudosos, terminaron aceptando, así que Bruce se convirtió en Brenda, y John Money se dedicaría anualmente a revisar el progreso de Brenda, brindándole además una pseudoterapia de afirmación de género, y conforme Brenda fue entrando a la pubertad, se le mostraban imágenes y videos explícitos con tal de reforzar también una heterosexualidad en Brenda, a la vez que Brian también llegó a formar parte de estas supuestas terapias, en donde Money los ponía a simular roles de géneros convencionales, incluso rozando lo incestuoso por parte del psicólogo. Sin embargo, el experimento llegó a su fin cuando Brenda tenía 13 años, o sea, en 1980, pues decide comenzar ella su transición voluntaria al género masculino, cambiándose el nombre a David. Continuando con el familiograma de David, se representan, como es la norma, a 3 generaciones de la familia, de arriba hacia abajo. Hasta arriba se encuentran los padres de David. El padre está inscrito en un cuadrado por ser hombre, mientras que la madre en un círculo por ser mujer, y ambos están tachados puesto que fallecieron. Estos mismos están unidos sin interrupción, puesto que se mantuvieron casados. Debajo, y unidos con los padres, se encuentran a David, quien está inscrito en 2 cuadrados, uno para señalar que finalmente fue hombre y otro para señalar que él es el paciente. Y también a su hermano, que también está inscrito en un cuadrado por ser hombre, con quien se le une con un triángulo por ser gemelos y con una doble línea, dada la estrecha relación que tenían ambos. También se les cruza a ambos gemelos, dado que terminaron falleciendo. Hacia la izquierda se encuentra, inscrita en un círculo por ser mujer, a la esposa de David, Jane, quienes están unidos por una línea que queda atravesada por otras 2 líneas diagonales y más pequeñas, dado que llegaron a divorciarse. A la izquierda de Jane se encuentra en un cuadrado su primera pareja, inscrita en un cuadrado por ser hombre, claro, con quien también se divorció, y se representa este hecho de la misma manera que con David. Debajo, y unidos a Jane, su expareja, y a David, se encuentran los 3 hijos, encuadrados por ser varones, de Jane y de su expareja, por ello la unión, quienes después de que Jane se casara con David, se convirtieron en los hijastros de este. Por eso también están unidos a él. Además, en el familiograma se incluyen las fechas de nacimiento y fallecimiento de los gemelos Reimer, así como también se incluyen las fechas junto a los nombres que tuvo David, Bruce, Brenda y David. Ahora, los principios éticos involucrados en el experimento, de acuerdo al código ético del psicólogo, son, primero, el cuidado responsable. Este dice que el psicólogo se preocupa por el bienestar de otros, evitándole dañarles. ¿Por qué se transgredió? Porque el experimento del Dr. Money causó daños psicológicos a David. Y, número 2, el respeto a los derechos y a la dignidad de las personas. En este caso también se transgredió, dado que el Dr. Money transicionó a David, siendo este último infante, casi un bebé, tenía 2 años, por lo que no había manera de que transicionara siquiera de manera consensuada, lo cual es una inmensa falta de respeto y consideración hacia él. Además, hay diversos artículos del Código Ético del Psicólogo que se relacionan con el experimento, como lo son el artículo 8, cito, el psicólogo es responsable de la conducción ética de la investigación que realiza, fin de la cita, cosa que, como ya se mencionó, el Dr. Money no acata. También el artículo 49, cito, el psicólogo conduce investigación competente
y con el respeto debido a la dignidad y bienestar de los pacientes. Fin de la cita. Donde su investigación terminó dañando la salud mental del paciente. Y por último, el artículo 118. Cito: el psicólogo obtiene consentimiento informado apropiado a la investigación. El consentimiento informado generalmente supone que la persona posee la capacidad para consentir. Fin de la cita. Pues, reiterando, David ni siquiera tenía la facultad para dar consentimiento de forma alguna, apenas si podía hablar. Y tampoco era lugar de los padres tomar la decisión por él, dada la disforia de género y la depresión que dicha decisión le implicaría después a su hijo. ¿Cuáles fueron las leyes quebrantadas dentro del contexto legal mexicano? El experimento que se llevó a cabo por John Money rompe con los artículos dentro de la actualidad normativa mexicana referente a la salud mental, que es con base en la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. Y los artículos que se ven quebrantados en la praxis de John Money en el contexto mexicano son el artículo 51 bis 2. En este artículo se habla sobre el consentimiento informado, que ya se mencionó anteriormente, el cual fue completamente ignorado por Money al no informar a la familia sobre los procesos que iba a llevar a cabo y al dar paso a un procedimiento quirúrgico extremadamente invasivo a alguien que no tenía la capacidad de decidir por sí mismo. También está el artículo 72 bis, que el principio de este artículo es que se procure el bienestar del paciente tratado, que si bien esa era la intención de los Reimer con su hijo, John Money nunca puso el bienestar de David como prioridad. Su prioridad siempre fue su investigación y comprobar su teoría sobre el género. Por último tenemos el artículo 74 ter. Aquí se refiere a los derechos que tiene la persona tratada, en los cuales en ningún momento fueron considerados por John Money al momento de trabajar el caso de David Reimer, dejando de lado las garantías que David debe haber tenido meramente por ser humano y por su cualidad de ser vivo. ¿Qué consecuencias tuvo para el paciente y su familia? Primordialmente hay que entender que la principal dinámica que creó John Money con la familia entera fue el establecerse como una figura de autoridad sobre ellos, al tener un conocimiento superior, lo cual dio pie a la manipulación efectuada sobre la familia. Asimismo, John Money desarrolló una relación experimentador y sujeto de estudio con ambos gemelos, ya que los vio como un recurso utilizable para su investigación, despojándolos así de su humanidad y causando daños irreparables tanto físicos como psicológicos para los gemelos. En sí, desde el inicio, el experimento contó con sesgos muy importantes, así como malas interpretaciones sociológicas. Y si bien Money defendía que el género es una construcción social, no logró captar que, primero, no es lo mismo el sexo que el género. Segundo, el hecho que sean distintos no implican que sean entidades completamente aisladas y desconectadas. Y tercero, que, irónicamente, su proyecto solo partía de sesgos sexistas que buscaban repetir roles de género de manera todavía más forzada. En cuanto a las conclusiones, pues obviamente el experimento fue un fracaso. Y de manera muy irónica, esto prueba cuestiones muy importantes, como es, primero, el género no es algo con lo que se nace, y los intentos del Dr. Money para probarlo fracasaban precisamente por las creencias que se tenía. Número 2, no se puede forzar la sexualidad sin tener consecuencias negativas para el sujeto. Y número 3, y que consideramos más importante, es necesario respetar la autonomía de las personas y la decisión de transicionar o no debe formar parte de esto. Podemos deducir que John Money, en su enfoque muy cerrado en comprobar su teoría, terminó en un camino extremadamente complejo, el cual influyó en la culminación de la vida de dos personas, que fueron David y Brian. Y referente a la ética, John Money parecía carecer de algún ideal ético al momento de poner en marcha su experimento, pues ignoró por completo todas las implicaciones éticas y morales, así como los daños que se pueden causar. John Money no únicamente fue un hombre negligente, sino también fue egoísta, fue un mentiroso y directamente fue una mala persona, mal profesionista y un criminal. Su único propósito en sí fue demostrar que su teoría era verdadera sin importar a quién tuviera que utilizar y dañar, con tal de demostrar que estaba en lo correcto, llevándolo también a mentir sobre los resultados de su investigación cuando claramente no estaba funcionando. Llegó a tener conductas criminales al exponer de manera involuntaria a actividades sexuales y también a contenido sexual a los gemelos, pues les mostraba distintas formas de medios audiovisuales para ejemplificar los roles de cada uno como hombre y como mujer. Los resultados de este experimento fallido de John Money también dan paso a una visión completamente negativa tanto de la psicología como de la diversidad de género,
pues permite que se continúe con esta idea transfóbica de que las transiciones de género no tienen base real, pues se ve como algo que no es natural y termina cayendo en una falacia naturalista. En realidad, David Reimer puede ser una prueba de que la identidad de género no es algo que se puede elegir o se puede forzar, sino algo que se construye desde la persona misma, ya que en ningún momento se le dijo a él que nació siendo hombre. Entonces él no tenía una noción sobre lo que debió haber sido, sino de lo que él sentía. Además, aplicando lo visto durante el proyecto al contexto de la realidad mexicana, nos gustaría añadir que, a pesar de que se tienen leyes que priorizan la salud mental y la atención a la población, y aunque se tenga el recurso, el sistema del gobierno no da abasto para que se lleve una atención apropiada. Poniendo de ejemplo al Seguro Social, los médicos familiares que atienden la consulta por medio de las citas no pueden cumplir su función de analizar de manera adecuada a las familias, ya que solo se les permite 15 minutos mandatorios por paciente, limitando a los médicos únicamente a preguntar el motivo de consulta, hacer recetas y entregarlas. O sea, no hay la posibilidad de que vayan más a fondo en la investigación familiar. Se debería de hacer como mínimo un familiograma, pero no se tiene el tiempo ni de preguntar sobre historiales familiares o hacer cambios a lo que ya se tenga, por lo que llevar a cabo experimentos como el que vimos en este proyecto sería todavía más tormentoso en el contexto mexicano.